Bienvenidos al video número 13, el punto 13. Bien, este punto es el más larguito de mostrar. Perdón, acá. Bien, este programa se nos pide que lea 75 números y se imprima como una especie de un resultado en pantalla, o sea, como un resumen de la cantidad de números mayores a 150, el número mayor y el número menor encontrado en el grupo y la cantidad de números negativos encontrados, promedio de los positivos encontrados, ¿sí? Todo esto. Entonces, para lograr esto, creo una función llamada números que es bastante grandecita, ¿sí? Es muy grandecita, pero funciona bien, muy chévere. Esta función hace lo siguiente. Toma como valor de entrada o parámetro enésimo cantidad de números mayores a 150, número mayor, número menor, cantidad de números negativos, suma números positivos y cantidad de números positivos. Bien, entonces como que lo que leo estos parámetros cogen como más sentido la cosa. Yo quise hacer este programa escalable y de hecho todos los programas que hice intenté hacerlos escalables. Una de las cuestiones es que tenemos una restricción y es que en el contrato se nos pide que no podemos declarar variables globales. Entonces eso hace que los programas sean menos escalables porque, por ejemplo, en la parte de que, sobre todo en esto, de que se pueden ingresar 75 números. Aquí yo puedo modificar esto para que sean 10 números, 20 números, ¿sí? Quiero hacer la prueba con 10 números, va a ser lo mismo, tiene que hacer el mismo proceso la que, el programa, perdón, pero me da miedo no hacer los 75 números. Entonces voy a hacer los 75 números para el ejemplo. Bueno, voy a explicar cómo funciona. Cuando enésimo sea igual a la cantidad de números, es decir que en ese punto ya no le va a permitir al usuario ingresar más números. Y bien, aquí digo algo muy importante, es que esta función lo que hace es que va a recibir cada uno de los números y a lo que recibe cada número va a ir validando si es positivo, si es negativo, si es mayor a 150, si el número que ingresó es mayor al anterior y si el número es menor al anterior, ¿sí? Entonces para al final, o en el caso base, imprimir esto. La cantidad de números mayores a 150, número mayor, número menor, cantidad de números negativos y promedio de los números negativos. Los promedios de los números positivos, perdón. Entonces pasamos a la otra sentencia. Si no, ingrese el número tal. Bueno, ingrese un número. El número. Entonces aquí también lo que va a indicar es el número que tiene que ingresar, el 10, 15, 20, 30, ¿sí? Una restricción que se da en este programa es que el número debía ser diferente a cero. Entonces, si el número era igual a cero, se volvía a llamar la función. Se imprime en pantalla un mensaje y se le dice al usuario que no puede ingresar un número de cero. Y si lo ingresa el número cero, pues entonces se llama la función con el mismo término enésimo, la misma cantidad de números, porque no se puede avanzar si no ingresa un número diferente de cero. Y acá está la parte de la lógica de este programa prácticamente. Entonces, ¿qué se hace? Cantidad de números mayores a 150. Aquí uso o sea, digamos que esto es un valor booleano, por decirlo así, porque si esto es verdadero, me va a retornar un 1.
entonces se le va a sumar un 1. Y si esto es falso, va a retornar 0. Si esta sentencia aquí es falsa, va a retornar 0. Si retorna 0, entonces pues simplemente no va a aumentar la cantidad de números mayores a 150. Y con esto me ahorro un ternario o me ahorro un conditional if. Acá, si el número es mayor, si el número que ingresó el usuario es mayor al número que teníamos como número mayor en el momento, entonces se le va a asignar ese valor a la variable local, variable de la función número mayor. Y si no, pues sigue siendo el mismo valor. Acá lo mismo, pero de manera contraria. Acá con la cantidad de números negativos se hace lo mismo. Si el número es menor que 0, pues entonces se le va a aumentar 1 y si no, pues se le va a aumentar 0. Es decir, nada. Y acá se suma, acá se va a hacer la suma de números positivos. Primero se valida que el número sea positivo. Si el número es positivo, pues se multiplica 1 por el número, ¿sí? Y si no, si se multiplica por 0, pues no le va a sumar nada. Y acá la cantidad de números positivos mayores que, si el número es mayor que 0, pues entonces va a sumar 1. Y si no, pues no va a sumar nada. Y ya, se vuelve a llamar la función con enésimo más 1. Los mismos valores de las variables locales a la función. Y acá la función main pues declara una variable que se llama cantidad de números que, como lo dije, se pueden cambiar y así ingresa menos números el usuario. Aquí me faltó algo y es que, bueno, aquí que se ponga este mismo número, perdón, ahí se me fue la mano. Igual tienen que ser 75 números. Mi idea era cambiar esta cantidad para poner menos números en el ejemplo, pero va a tocar hacer los 75 números. Me va a tardar un poco, pero se logra. Ya por el lado de acá de cómo se llama la variable, pues se llama todo en 0 excepto la cantidad de números. Sí, se llama todo en 0 excepto la cantidad de números. Vamos a ejecutar el programa, que es el programa 13. Entonces aquí vemos que si el número 0 le indica al usuario que no puede ser 0 y que ingrese un número que sea, pues le deja la oportunidad de que ingrese el número otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Bien, entonces aquí se imprime el resultado. La cantidad de números mayores a 150, que son 23.23. Número mayor, número menor.
Sí, entonces para comprobar ahí rapidito, miremos a ver si en realidad es el número menor, 546. Sí, le ingresé dos veces 546 y es el menor. Y el número mayor, 3440 y algo. Creo que lo ingresé aquí, 59. Acá lo que sucedió fue que como ingresé este número y después le ingresé otro número, paso inmediata, ese número ya lo tomo. Sí, como la función scanf funciona así. Le paso 56 el 20 menos 23 y después me pide el 57. Yo había creado un programa que hacía esto automáticamente, pensaba usarlo. O sea, hace esto de manera random. Bueno, está en la carpeta anterior. Sí, este programita hace esto de manera aleatoria. Yo pues quiero ejecutarlo. El problema es que no muestra en pantalla los números que generó aleatorio. Entonces ahí generó los números de manera aleatoria y me dice que el número mayor, la cantidad de números mayores a 150 son 22, número mayor 495. Aquí hay un cierto sesgo porque yo no ingresé una probabilidad como tal, pero, o sea, ingresé una probabilidad, pero digamos que está muy uniformemente distribuida, entonces voy a ver la misma cantidad de, digamos que probabilidad de que sean positivos o negativos. Pero como vemos, funciona bastante bien el programita aleatorio. Mira, ahorrar el problema, pero pues creo que es necesario mostrar que se imprima bien todo. Muchas gracias.